la viruela símica o viruela del mono Mpox, ¿verdad? Que actualmente se le ha nombrado, es una enfermedad de origen viral, es una zoonosis. Hay 4 tipos de virus, entre ellos está el virus de la viruela del mono y el virus de la viruela humana. La viruela tiene 2 fases, una prodrómica, que es la inicial, que va a durar más o menos de 3 a 5 días. Hay 3 vacunas que están en observación, 2 de ellas se han utilizado. El lavado de manos es muy importante en la prevención de todas las enfermedades. Amigos de Rema TV, bienvenidos a un nuevo programa de Salud y Vida. Mi nombre es Iván Hernández y hoy vamos a hablar de una enfermedad que está preocupando al mundo entero, la viruela del mono. Y para ello nos acompaña la doctora Leslie Jacinto, a quien damos la cordial bienvenida. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos a este Salud y Vida. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y sobre todo pues, mantener informada a la población acerca de los acontecimientos que se dan a nivel mundial. Gracias, doctora. ¿Qué le parece si iniciamos con su palmarés, su recorrido académico, que es vasto? Quiero mencionar que usted es infectóloga pediatra de consulta externa de pediatría en el Hospital General de Enfermedades, infectóloga pediatra, jefe de servicio de infectología pediátrica en el Departamento de Pediatría del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entre otras cosas, tiene docencia en maestría de infectología pediátrica, maestría en pediatría de la USAC también, y es subcoordinadora del Comité de Prevención y Control de Infección de Enfermedades del Hospital General de Enfermedades del ICS. Doctora, una enfermedad que está preocupando al mundo entero ya. Algunos incluso indican que podría convertirse en una nueva pandemia, pero queremos preguntarle qué tan contagiosa, qué es la viruela del mono y qué se diferencia de la viruela humana. Bueno, la viruela símica o viruela del mono Mpox, ¿verdad? Que actualmente se le ha nombrado, es una enfermedad de origen viral, es una zoonosis. Este virus pertenece a los ortopoxvirus. Hay 4 tipos de virus, entre ellos está el virus de la viruela del mono y el virus de la viruela humana. La diferencia es que la viruela humana, el último caso reportado fue en 1977, después de una vacunación extensa que se hizo a nivel mundial y se declaró libre de viruela humana en 1980 por medio de la OMS. Esta era una enfermedad que era mortal, ¿verdad? Afectaba muchos órganos y se veía afectados muchas personas. Sin embargo, ya no circula a nivel mundial. La viruela símica, que es una enfermedad causada por el virus de la viruela del mono. Esta se diferencia a que es una enfermedad que prevalece generalmente en los animales y nosotros accidentalmente pues, nos hemos contagiado y se ha ido diseminando en el mundo, ¿verdad? Los primeros casos que se reportaron fueron en África, en la República Democrática del Congo, y de aquí pues se han ido diseminado, han habido brotes que han sido como de relevancia mundial. Mira, doctora, como le decía, algunos ya están preocupados por la propagación a nivel mundial. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de esta viruela y cómo se manifiestan las personas infectadas? La viruela tiene 2 fases, una prodrómica, que es la inicial, que va a durar más o menos de 3 a 5 días. Esta se va a manifestar generalmente por fiebre en un 80% de los casos, malestar general, puede haber dolor de espalda, adenopatías, cansancio, fatiga, falta de energía. Posterior a esta fase va a venir la fase exantemática, que esta fase se va a caracterizar por una erupción en la piel, que estas lesiones tienen ciertas características que primero se van a tornar manchitas, como máculas le llamamos nosotros, que van a evolucionar a pápula, vesícula, pústula. Estas pueden estar umbilicadas y después esas se van a costrar y pueden dejar una pequeña úlcera en el lugar de la lesión. Esta enfermedad tiene un periodo de tiempo de más o menos de 2 a 4 semanas. Las vesículas son altamente contagiosas, aparecen inicialmente a nivel de la cara, manos, plantas y palmas de los pies, y pueden haber también en el área genital o donde haya tenido el primer contacto del paciente. Estos son como los síntomas principales. Doctora, gracias. ¿Cómo se puede dar el contagio entre humanos? Incluso, ¿cómo fue que se transmitió de animales hacia humanos?
Bueno, el primero se cree que fue una transmisión accidental, ¿verdad? Por el contacto que hay con animales salvajes. Este virus prevalece en animales salvajes del África y en la caza, el comer carne de estos animales, manipular sangre o animales muertos y tener contacto con los animales, pues el humano se infectó, ¿verdad? Generalmente la transmisión es de contacto directo con las lesiones infectadas. Y sí se ha visto que las personas que más se tienden a infectar son las que tienen relaciones sexuales y que son hombres con hombres, ¿verdad? Son la población más afectada. Doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de contraer viruela del mono? Primero, el contacto directo con una persona que tiene el virus. Por medio del contacto sexual, los hombres que tienen relaciones hombres con hombres, si hay alguien en la familia que tenga la enfermedad, tiene una tasa de ataque del 50%, o sea que se pueden contagiar el 50% de la familia. Pacientes, hijos de madres que tengan lesiones, los niños menores de 1 año, los ancianos, las personas que tienen algún grado de inmunosupresión, como por ejemplo pacientes que viven con el virus del VIH, pacientes con cáncer, pacientes que se encuentran con alguna terapia de inmunosupresión como por ejemplo, que usan algún anticuerpos monoclonales que pueden bajar las defensas del cuerpo y eso pues los predispone a que puedan padecer de la infección. Doctora, es decir, como comúnmente la viruela humana se conoce, cuando uno tiene costra, ¿es más infeccioso o puede contagiarse muchísimo antes de que salgan las erupciones? Sí, el periodo de incubación más o menos es de 1 día hasta 21 días, hasta 17 días, y la persona es contagiosa por medio de las vesículas. Hasta que se cae la última costra, pues normalmente deja de ser infecciosa esa persona, ¿verdad? Doctora, muchas gracias. Es un tema muy interesante, muy extenso, pero tenemos que ir a un corte y luego regresamos para seguir hablando acerca de la viruela del mono en Salud y Vida. A continuación, tu segmento Tics de Salud. La viruela del mono es una rara infección vírica que suele darse en pequeños mamíferos en África Occidental y Central. La propagación suele ser a través de personas que viajan a esas zonas. Por eso, los médicos del Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos, no contaban con encontrar el virus en un paciente. En el transcurso de su admisión se le identificó como posible infectado con la viruela del mono. Algo bastante inusual, ya que el paciente no había viajado ni estuvo expuesto a posibles animales portadores. Pensando en el paciente y a la vista de algunos casos en el Reino Unido, el equipo médico se planteó de manera más amplia el diagnóstico. Los médicos intentan ahora determinar si la infección está relacionada con un pequeño brote en Europa. Italia y Suecia son los últimos países que detectaron casos después del Reino Unido, Portugal y España. Las autoridades dicen estar observando de cerca el brote. No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La viruela del mono es parecida a la viruela humana, aunque más leve. La mayoría de las personas se recupera en pocas semanas. Los típicos síntomas son fiebre, dolor de cabeza, cansancio e inflamación de ganglios. El virus se suele transmitir por contacto físico o fluidos corporales. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud insta a fijarse en erupciones cutáneas inusuales, los expertos subrayan que no hay necesidad de alarmarse. Puede transmitirse de persona a persona, pero el virus no es muy eficiente en la transmisión. Lo que normalmente observamos es que 1 o 2 personas se contagian y luego termina, porque no es muy infeccioso dentro de la población humana. Las autoridades subrayan que el riesgo público es reducido, pero aconsejan a quienes adviertan síntomas a aislarse inmediatamente.
contagiosas si tengo contacto directo. Hay otras formas de transmisibilidad de la enfermedad y es por medio de fómites. Fómites nosotros le llamamos a todo lo que puede, por ejemplo, la ropa de cama, algo que haya tenido contacto directo con las secreciones que tenga el virus y que yo por medio de lo toque. Gracias por seguir en sintonía de Salud y Vida. Continuamos hablando acerca de la viruela del mono y para ello nos acompaña la doctora Leslie Jacinto, infectóloga. Doctora, ¿hay casos confirmados en Guatemala? ¿Qué peligro se corre y cómo podría llegar esto a nuestro país? Bueno, actualmente no hay casos confirmados. Obviamente, pues siempre se tiene como la vigilancia, ¿verdad? Dado la alerta que sacó la OMS el 14 de agosto. Entonces, todo paciente que pueda presentar un cuadro similar a se debe investigar para ver si es o no es. Pero actualmente no hay casos. Los últimos casos fueron reportados en el año 2022 y los pacientes que más fueron afectados fueron pacientes que viven con el virus del VIH, que fueron los que más tuvieron afección. Sí puede entrar al país porque pues somos una ruta turística, ¿verdad? Y una persona puede venir incubando el virus, viene mucha gente del extranjero, pues por eso es que se tiene como esa alerta, ¿verdad? De estar pendientes de que si un paciente puede tener estos síntomas, se tomen las muestras necesarias para poder hacer el diagnóstico del caso y poder aislarse en caso de sea necesario. Entiendo, doctora. Le pregunto esto porque en las noticias recientes han indicado que hay casos de viruela del mono en Guatemala y usted sabe que para las personas que ignoramos de la enfermedad, sí, pues incluso pensamos que puede llegar a ser la nueva pandemia. Sí, no, lo que pasa es que probablemente hubieron casos que eran muy similares a ¿verdad? Pero se descartó totalmente, no hay casos confirmados actualmente y se tiene pues, siempre la vigilancia. Sí puede llegar a ser nuevamente una pandemia si no se toman las medidas necesarias y es por eso que la OMS y la OPS están monitorizando constantemente esta enfermedad. De hecho, hay un tablero en la web que lo pueden buscar ustedes de la OPS, donde se están subiendo constantemente los casos reportados, los casos confirmados, los pendientes de confirmar, los fallecidos y cómo se encuentra la situación a nivel mundial. Podemos estar tranquilos por el momento. Por entonces, el momento, doctora, sí. Gracias por esa información. ¿Qué tan contagiosa es esta viruela y cuáles son las medidas de prevención más efectivas? Bueno, como decía al inicio, ¿verdad? Tiene una tasa de ataque del 50%. Sí es contagiosa, sí tengo contacto directo. Hay otras formas de transmisibilidad de la enfermedad y es por medio de fómites. Fómites nosotros le llamamos a todo lo que puede, por ejemplo, la ropa de cama, algo que haya tenido contacto directo con las secreciones que tenga el virus y que yo por medio de lo toque y que tenga alguna lesión de la piel, pues puede ingresar el virus y me puedo contagiar, ¿verdad? ¿Cuál era la siguiente pregunta? Sí, se la repito, no se preocupe. Pues, ¿qué tan contagiosa es y cuáles son las medidas de prevención? Sí. Bueno, inicialmente, pues las medidas de prevención al tener un caso sospechoso, pues es el aislamiento de contacto, ¿verdad? Evitar tener contacto directo con esas lesiones porque entonces el personal que está atendiendo a estas personas se puede contagiar y uso de guantes, bata, básicamente, ¿verdad? Ese es el... Sí, doctora, muchas gracias. ¿Existen grupos de personas más vulnerables a desarrollar esta enfermedad, doctora? Sí, definitivamente sí. Ahorita pues la población que se está vigilando es el África, es donde más casos han habido. Si están en una zona en donde hay aumento de los brotes que rápidamente se han ido expandiendo a nivel mundial, se monitoriza todas las personas que han tenido contacto con estas personas infectadas. ¿Quiénes corren riesgos? Todos los pacientes inmunosupresos. ¿Quiénes son los inmunosupresos? Son pacientes que tienen las defensas bajas. Las mujeres embarazadas porque pueden tener más riesgo de abortos, de pérdida fetal, ¿verdad? De partos prematuros. Los pacientes mayores, ancianos, los neonatos, que son los menores de un mes, los menores de un año, aunque la OMS en el último comunicado que sacó eran los menores de 8 años, ¿verdad? Claro. Pacientes que viven con cáncer también son pacientes de alto riesgo porque igual sus defensas se encuentran alteradas. Gracias, doctora.
hablándolo más coloquialmente, quizá, y no de términos tan académicos, ¿cómo se puede saber que una persona tiene viruela del mono? ¿Cuáles son las pruebas que se necesitan para saber? Bueno, normalmente pues las pruebas se pueden tomar directas de las vesículas. Las vesículas son las pequeñas ampollitas que se ven en erupciones que salen en la piel, ¿verdad? No están disponibles así como voy a ir a un laboratorio y me voy a tomar las pruebas, sino que estas se canalizan a través del Ministerio de Salud, del Laboratorio Nacional de Salud, y las instituciones públicas y privadas, al momento de tener un caso altamente sospechoso, deben de tomar la muestra adecuadamente y referirla a estos centros para que se pueda confirmar. Las pruebas que más fidedignas son, digámosle así, ¿verdad? Son las pruebas de PCR, que es una PCR, es una prueba de reacción de cadena de la polimerasa del ADN o ARN. Lo mismo que se hacía con el COVID. Exactamente. Entonces, son pruebas que tienen una alta sensibilidad y alta especificidad y ya dan el diagnóstico de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, es la única manera, obviamente, que la clínica pues manda, pero como son casos nuevos, no hay mucha experiencia en el país, entonces podría dar confusión con otras enfermedades. Doctora, para agradecer su tiempo e ir aterrizando el tiempo de este programa, cuéntenos, ¿hay vacunas, hay tratamientos para esta enfermedad ya? Bueno, con respecto a las vacunas, actualmente el último comunicado que precisamente salió ayer y hoy, una conferencia de la OMS, hay 3 vacunas que están en observación, 2 de ellas se han utilizado, que son en base al virus de Vaccinia. Este es un virus que está atenuado. ¿Qué significa eso? Que el virus está vivo, pero no reproduce la enfermedad al 100%, sino que más suavecito, no se reproduce. Entonces son 2 dosis con una separación de 4 semanas, o sea, un mes, en las personas de alto riesgo. Únicamente se ha utilizado en las regiones donde los brotes se han ido expandiendo rápidamente no está aprobada para niños, sino que en mayores de 18 años. Sin embargo, ha habido la necesidad de vacunar a algunos niños y a algunas mujeres embarazadas y ha sido totalmente segura. Pero es una vacuna que se encuentra todavía en observación, no está disponible para la población general, solo en aquellos que están de alto riesgo. Con respecto a los tratamientos, se usan antivirales porque es un virus, ¿verdad? Están aprobados, están en observación también, ¿verdad?, para disminuir la carga viral y en los pacientes que tienen riesgo de desarrollar una enfermedad grave o tienen una enfermedad grave. Está el Tipox, que este es un antiviral, se usa por 14 días y también se encuentra disponible para vía oral. Vamos a un corte comercial y en breve regresamos para seguir conociendo más acerca de esta enfermedad. Sí. De hecho, la mortalidad no es tan alta como otras enfermedades, pero sí puede llegar a ser mortal en el paciente de alto riesgo. En niños, por ejemplo, actualmente está circulando, como les decía, la viruela símica tiene 2 clados, clado 1 y clado 2. Continuamos hablando de la viruela del mono acá en Salud y Vida y para ello nos acompaña la doctora Leslie Jacinto. Doctora, ¿cuál es la situación actual de la viruela del mono a nivel mundial? Bueno, según los últimos reportes, que a nivel mundial hay aproximadamente 100,000 casos de viruela expandidas en 114 países. Aquí en Latinoamérica, los casos que se reportaron hasta el 14 de agosto fue en Brasil, Perú, Colombia, que han sido los países donde han sido más afectados. Aquí, gracias a Dios, en Guatemala todavía no, pero sí estamos en alerta. Entiendo, doctora. Usted me comentaba que acá en Guatemala están ya monitoreando la enfermedad, pero como institución pública, como Ministerio de Salud Pública, ¿qué medidas se están tomando? Bueno, definitivamente el Ministerio constantemente saca los comunicados y esto se maneja a través de la OPS y las alertas que se emiten, ¿verdad? Se emitió la última alerta que era la emergencia de salud pública, en donde se declaraba el aumento del brote de la viruela símica
Y entonces el ministerio comienza a dar como la definición de casos, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente que muestre fiebre, erupción, que haya tenido contacto con algún nexo epidemiológico, con viruela símica, entonces esos pacientes son monitorizados. También es importante mencionar que algunas enfermedades se le pueden parecer, ¿verdad? Entonces, si el médico no tiene como el expertise en ver bien esta enfermedad, pues puede equivocarse con el diagnóstico. Imagínese que le digan eso y una persona no la tiene. Yo creo que también pesa mucho el factor psicológico, doctora, en una persona. Sí, de hecho hay mucha estigmatización con respecto a la enfermedad, porque generalmente pues, la población más afectada pues, es la población homosexual, ¿verdad? Que tienen sexo con hombres, trabajadoras de sexo, o que tienen muchas parejas sexuales, que es donde más contagios hay. Entonces tienden a verlos con malos ojos, pero no necesariamente. Usted se puede ir a un centro comercial, medirse una camisa y casualmente alguien va a verla usado y puede contagiar, ¿verdad? Para decirle algo, ¿verdad? No es para expandir ningún miedo, la población tiene que mantener la calma, ¿verdad? Pues gracias a Dios, pues en este momento no hay, pero sí el ministerio está tomando todas las medidas necesarias para prepararse en el momento de que aparezcan los casos. El Laboratorio Nacional también tiene pruebas para poder hacer el diagnóstico correctamente. Doctora, puede llegar, esta pregunta quizá es un poco fuera de contexto, pero algunos de los guatemaltecos, cuando vemos que puede convertirse en una pandemia o una enfermedad como esta, ya vivimos el COVID, pero ¿puede llegar a ser mortal? Sí, de hecho, la mortalidad no es tan alta como otras enfermedades, pero sí puede llegar a ser mortal en el paciente de alto riesgo. En niños, por ejemplo, actualmente está circulando, como les decía, la viruela símica tiene dos clados, clado 1 y clado 2. Entonces, el clado 1 tiene dos tipos y el clado 2 tiene dos tipos. El que está circulando actualmente es el 1B, que generalmente tiende a afectar más a la población pediátrica. Entonces, algunos niños podrían desarrollar enfermedad grave por esta enfermedad, entre ellos miocarditis, encefalitis, meningoencefalitis, y esto pues llevarlos a la muerte o secuelas que queden para toda la vida. Imagínese, en un infante, en un niño puede ser muchísimo más peligroso. Incluso le comento, se puede comparar con la varicela, porque de repente uno piensa y se imagina, bueno, viene a mi mente como la varicela, como las erupciones que salen de la varicela. De hecho, no sé qué diferencia podría tener. Sí, de hecho, la evolución de las lesiones dérmicas se parece al de la varicela: mácula, pápula, vesícula, pústula, costra, ¿verdad? Pero la diferencia es que estas lesiones tienden a ser un poco más grandes. La varicela aparece generalmente en tronco, estas aparecen en cara, manos y pies. Tiene los diferenciales, está varicela, herpes zóster, sarampión, porque no todos los pacientes pueden mostrar todas las lesiones típicas de una viruela símica, ¿verdad? Entonces, hay pacientes que sí pueden hacer no vesículas ni pustulitas. Las pústulas son chiquititas, sino ampollas llenas de pus, ¿verdad? Entonces, pueden hacer algo demasiado exagerado. Y de hecho, creo que comercialmente hay algunas pruebas que traen todo el kit para diferenciar qué tipo de enfermedades, si es varicela, herpes, viruela del mono o sarampión, por ejemplo. Claro, sí, para uno no alarmarse y de repente confundirlo. Le digo esto porque yo soy padre de 3 niños y imagínese, ya tener eso y uno pensar que está de moda la viruela del mono, de repente puede confundirse. Gracias, doctora, por los consejos. Bien, para ir finalizando, ¿qué le parece? Usted nos comentaba que la situación actual a nivel mundial es estar monitoreando la enfermedad, pero ¿cuáles serían las últimas recomendaciones que usted nos podría brindar en caso de que se presentase un caso en Guatemala? Primero, mantener la calma, que es lo más importante, ¿verdad? El lavado de manos es muy importante en la prevención de todas las enfermedades. Esto va a disminuir el riesgo de contagios, no tocar lesiones de piel que estamos viendo a simple vista, ¿verdad? Porque a veces la gente así como que quiero ver y de una vez toca las lesiones, entonces se puede infectar.
no dejemos que sea viruela del mono, sino otras enfermedades que también pueden ser contagiosas, y esto pues poner en riesgo la salud de las personas, ¿verdad? Y siempre estar atento a las noticias, cuáles van a ser las recomendaciones, cuáles va a ser el plan del Ministerio de Salud Pública para poder nosotros atender y mantener la calma, ¿verdad? Es lo más importante en eso. En prevención, yo les diría que ahorita, pues básicamente estar como alerta a lo que saca la OMS y OPS. Doctora, quiero agradecer su tiempo. Gracias por acompañarnos en este Salud y Vida. Para nosotros ha sido un privilegio tenerla. A ustedes, gracias por la sintonía de Salud y Vida. Los invitamos a que sigan pendientes de la programación de Rema TV. Bendiciones y hasta un próximo programa.